Hola, yo soy Karen, Y yo también soy Karen y esto es podcast. Bullet. Bienvenidos a este tercer episodio. Ya son 3 episodios, qué alegría. Espero que les estén gustando y que nos dejen siempre saber qué más les gustaría platicar y qué quieren conocer sobre el mundo de K-pop. Y el día de hoy les traemos dos temas importantes para nosotras, que primero son los comebacks de los grupos de K-pop. Y creo que cada una siempre inició en este mundo dentro de un comeback y como que es como el comeback más especial que tiene porque se recuerda que gracias a ese comeback está en todo este mundo. Pero también cuando ya te adentras más al mundo de K-pop te das cuenta que hay muchos comebacks y que te hubiera gustado vivir en uno en específico, porque está el especial que te hizo ser ARMY, MOA o estar en el fandom, y está el que te hubiese gustado vivir en su momento. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Queremos saber cuál fue ese comeback especial para ustedes. Así que, Karen, ¿cuál fue el comeback que te hizo decir, soy ARMY? Bueno, antes de decir cuál fue el comeback, solo quiero agradecer a las personas que han visto, bueno, que nos vieron desde el primer capítulo y que se sumaron al canal, que se suscribieron y también que nos siguieron en nuestra cuenta de Instagram. Entonces, muchas gracias. Y pues ahora sí, retomando el tema, el primer comeback en el que yo estuve, pues igual creo que lo había mencionado, pero yo me hice ARMY en el 2019, justo en enero de 2019. Y el comeback en el que yo estuve fue en el de Map of the Soul Persona, porque justo fue el que venía. Sí, justo fue en, ¿qué? En febrero, cuando empezaron como todas las promociones. Y sí, fue como, para mí fue bien diferente porque como era primera vez pues que tenía como ese acercamiento con el K-pop, yo no sabía nada de que era que un teaser, que era de que subían fotos de las versiones. Para mí era como, por ejemplo, cuando sacaron el álbum fue como, pero ¿cómo así? ¿Hay 4 discos? ¿O por qué hay 4 versiones? ¿O qué es? Y luego era como que me ponía a leer y era como, no, o sea, son, el disco es lo mismo, solo cambian como las versiones. Entonces creo que también toda esa parte. Pero sí, el primer comeback en el que estuve fue Map of the Soul Persona. Y la verdad que fue como bien bonito y bien emocionante porque en ese tiempo también los comeback no eran como ahora que son a las 10 de la noche, acá hora Guatemala, sino que los comeback eran a las 3 de la mañana, o sea, acá. Entonces era eso como de poner la alarma, levantarte a ver el video. Bueno, yo la verdad era que no me quedaba despierta, solo ponía la alarma, miraba el video y escuchaba el álbum una vez y me volvía a dormir. Era como, bueno, mañana, mañana vuelvo porque pues había que trabajar. Pero sí creo que era como esa parte emocionante, porque igual la parte va como poquitos meses de estar ya haciendo ARMY y creo que vivir este comeback y aparte siento que Map of the Soul Persona fue un gran comeback, la verdad. Me robaste el comeback, sí, me robaste el comeback. Eh, y no sabía eso de los horarios, o sea, no, yo vine pandemia, post pandemia, entonces no sabía que se habían cambiado los horarios. Y qué difícil, o sea, es que levantarse en la madrugada es muy pesado, solo para ver un video, porque tampoco puedes gritar o decir como, ¡ay, qué bonito! Y nada, sino que todo el mundo está durmiendo y tienes que aguantarte todos los gritos. Eh, pero, pero sí, a mí también me tocó estar como sin saber nada, o sea, tanto contenido que crean para el comeback, que uno se va como creando como tanta expectativa hasta que al final lanzan como todo. Y sí, es como alguien tiene que explicarte todo lo que conlleva un comeback, ¿va? Y más porque hay como metas también de reproducción y de stream del video principal, de todo el álbum. Entonces es como, tenés que tener a alguien que te pueda explicar. Yo tuve una amiga que fue la que me instruyó y ella como que nos dio una clase en ese momento, fue como, dame una clase de qué es esto, y como que nos instruyó porque yo entré cuando ya había pasado Border,
pero iba a salir PTD. Entonces, que fue 2021, ya estábamos en segundo año de pandemia, o sea, caos. Pero eh, ya se había estrenado Butter y entonces yo no estuve con Butter, pero sí estuve para Permission to Dance. Entonces para mí, Permission to Dance es la canción de mi historia con Army. Entonces, cabal, pero salieron el álbum y yo quería el álbum y habían dos versiones y yo, pero ¿por qué hay dos versiones? Yo, porque yo soy una persona que quiero todo. Entonces yo quería las dos versiones, pero en ese momento no habían tantas tienditas. Eh, Recuerdo que lo compramos y mi amiga fue como, tú te quedas con una versión y yo con la otra. Y yo en ese momento como, sí, no hay problema. Tuve que después comprar la otra versión porque yo quería las dos versiones. Entonces sí, es como tenés que saber muchas cosas desde un inicio para poder entender todo lo que conlleva un comeback, porque también implica lo de las metas, el stream y todo, que es súper importante cuando se estrena. Entonces, para mí cuando fue PTD, eh, fue como muy emocionante porque venían de unos récords y teníamos que cumplir también con esos récords porque Dynamite, Border y todos los que habían sido grandes éxitos. Y recuerdo que era como muy frustrante porque yo leí en Twitter un montón de cosas de no estamos cumpliendo, pero porque el video dura el doble de lo que duraba Dynamite, o yo qué sé, ¿verdad? Entonces era como muy frustrante, pero al mismo tiempo emocionante porque era como el primer comeback y es lo que, o sea, es como tu primera experiencia como dentro de todo lo que, ¿verdad? Entonces sí es como muy emocionante y ya que tú lo mencionaste, yo hubiese soñado con estar en Map of the Soul. O sea, mi álbum favorito es Map of the Soul 7 y me miró todas las entrevistas porque como fueron mucho a Estados Unidos, porque también iban a anunciar el tour de ese álbum, que en paz descanse. Eh, entonces, sí, para mí, porque ellos en ese comeback eran completamente diferentes, o sea, siento que ya estaban como mucho más maduros, hicieron un montón de videos explicando cada una de las canciones y todo era algo psicológico, entonces para mí fue como lo mejor que pude haber experimentado con ese álbum. Entonces, si hubiera estado en un álbum, hubiera sido Map of the Soul 7, definitivamente. O sea, el Persona también, pues, pero el Seven es como el círculo completo. Sí, justo. Y es que creo que ahorita lo que mencionabas de las metas es de que siento que también porque cuando tú entraste ya eran como más exigentes las metas, pero fue porque, por ejemplo, Border o Dynamite fueron canciones de pandemia, entonces yo siento que también teníamos como mucho tiempo o estabas en tu casa, entonces por eso también podías hacer como un string mayor. O sea que tú no estuviste en Border cuando literalmente lo de la promoción de eso era una mantequilla derritiéndose, como media hora. No, no, yo cuando yo conocí BTS fue porque esta amiga subió en Twitter que ellos en el video hicieron la silueta de ARMY con sus cuerpos. Entonces ella subió la imagen y decía como son los mejores, los amo, que no sé qué. Y yo, ay, que ahí medio que sabía algo de que era ARMY y todo. Yo, ay, qué lindos, qué tiernos. Y fue como, los voy a escuchar. Pero no, o sea, viví todo ya en Permission to Dance. Ajá, ahí fue donde empecé. Y pues como Permission to Dance venía en el álbum de Border, compramos Border, pero y me arrepentí. Yo quería la versión de ellos en el Car Wash. Entonces, cabal, o sea, ella se quedó con la versión Cream y yo con la Peaches. Pero no soporté. O sea, yo quería las dos. Después tuve que comprar la otra versión. Y ahora tengo los dos. Descoloreándose. Eso me cae mal. Porque cada vez los álbumes tienen menos calidad. Porque yo como que empecé a comprar los álbumes y se van descolorando. Desde el Map of the Soul, Persona. Ya no tienen color y me parece fatal. Y más, eso que mencionabas de que no sabías que habían como cuatro versiones. Ah, Lara, qué difícil esa situación, porque
o compras el set, ya te hablo como la coleccionista que me volví, o compras el set o te quedas sin una versión de ellos y es como, ¿no? Es como Map of the Soul 7. O sea, o tenés los angelitos buenos, o tenés los angelitos malos, o tenés la versión Dionisios, que es ellos con la comida, o tenés la versión que para mí es como la versión Harry Potter y es mi favorita, pero, pero es como, y son gigantes, ¿dónde vas a tener los cuatro? Tienes que escoger uno. Ay, no, es una falta de respeto, la verdad, yo considero, aunque yo quiero todos, pero eso también, o sea, que haya muchas versiones, te hacen escoger y al mismo tiempo te hacen comprar todas, porque saben que uno no se puede resistir, ¿no? Pero sí, eso, todo eso de los comeback es como el momento más esperado. Y cuando salió Arira, o sea, sin palabras, porque todo tan misterioso, ¿verdad? Ya hablando de Arira. Ujú. Fue muy diferente porque justo, o sea, no era como lo convencional que esperábamos, un calendario con como de tal día se van a subir fotos, van a ver teasers, fue como, ¿no? Todo como muy misterioso. Y creo que sí, en parte me gustó porque no sabíamos qué esperar, entonces creo que una parte de mí fue como, ok, vamos a ver qué. Pero sí, ya como creo que faltaba como una semana para ya que fuera el lanzamiento y no había mayor cosa. Y yo dije así como, o sea, sí me gusta que no haya nada, pero ahorita sí me preocupa porque ya, ya falta poco. Pero creo que sí estuvo muy, como muy bien la forma en la que lo hicieron ahorita. Igual porque creo que cuando salió lo de los álbumes para ver qué versiones pedíamos, yo solo me recuerdo que no lo pedí en preventa porque cuando leí la notificación era como mucha información y yo, ay no, Dios mío, qué dolor leer todo esto porque no sé, eran como no sé cuántos vinilos, no sé cuántas versiones y yo, ay no. Y luego supuestamente dije que no lo iba a pedir, pero luego pasaron cosas y pedí el set. Entonces, yo siempre quedando payasa porque no se puede ser ARMY si no se es payasa. Entonces, ajá. Pero sí, creo que sí me gustó mucho que lo hicieran de esta forma, en la que fuera como todo muy misterioso. Y creo que le dio como ese sazón de que luego de que casi 4 años ya sin nada en el sentido de como grupo, porque pues sí tuvimos contenido de los solos, pero ya como grupo, entonces creo que sí fue como esa parte de dar la intriga de que, ok, están esperando, es como crear esa cosita ahí de que la emoción y todo de ver qué iban a sacar. Sí, yo creo que Arira era tan esperado que uno no esperó cuando llegó. O sea, yo recuerdo, la verdad es que no recuerdo mucho, pero lo que yo recuerdo es que apareció de la nada toda la información y sí, como tú decís, que habían muchas cosas random. Eso me molesta mucho en los comebacks, muchas cosas random y a mí no me gusta eso, pero salieron muchas cosas random y al mismo tiempo como que cuando lanzaron lo de los vinilos, fue como, wow. O sea, porque era vinilo por miembro, y yo dije, no puede ser posible que esto me esté pasando. O sea, ahora todos o nada, ¿verdad? Pero, pero sí, el misterio como que sí resultó, porque al final, em, como no tenías nombre de nada. O sea, y cuando lanzaron los nombres de las canciones, fue como, Alaran, pero ¿de qué se van a tratar? O sea, porque todas las canciones estaban en inglés. Entonces yo decía, pero el nombre es coreano, porque todas las canciones están en inglés. Y eso de escoger qué canción se va a lanzar, creo que también es muy importante, porque sí genera mucha expectativa. O sea, cuando salió eh, Map of the Soul, por ejemplo, y salió On, o cuando salió, ¿qué otro? El B, que es otro álbum espectacular, y usaron la canción Live the Song y todo eso como que fue la principal, ¿verdad? Ahorita con Ari Iran creo que también como que todo el mundo tenía esa expectativa de cuál va a ser esa canción que los va a traer de nuevo a ellos. Y puede ser muy funable, pero en lo personal, yo sufrí mucho cuando escuché las canciones, o sea, sinceramente yo sufrí porque
Swing me pareció buena, o sea, es buena canción, pero no es el comeback que yo esperaba, ¿verdad? También tanta expectativa como que genera eso, o sea, no quiere decir que usted tenga la culpa, sino que uno mismo genera tanta expectativa que espera como fuegos artificiales, no sé, yo pensé que iban a lanzar algo muy DNA o no sé, algo así, y de repente Swim. Y fue como, ¿qué? ¿Por qué Swim es la principal? Y luego escuché como el orden, las canciones, ¿verdad? Y cuando escuché Body to Body dije, ¿por qué no usaron Body to Body? O sea, qué buena canción. Eso hubiera sido como, ¡pah! No sé, era mi percepción en ese momento. Sufrí las 14 canciones porque, no sé, estaba un poquito bajoneada con Swim, que es muy buena, pero no era mi canción, no es mi canción. Entonces, como que sí me costó un poco. Y luego la escuché durante toda una semana y es uno de los mejores álbumes que existen en el planeta Tierra, ¿verdad? Pero sí siento que como a veces también se vale como no estar de acuerdo con todas las canciones o no estar de acuerdo con el comeback. O sea, pueden haber álbumes que te gusten muchísimo más y álbumes que no te gusten absolutamente ninguna canción de lo que tenga. Y a mí me pasó un poco eso, que yo sentía que todas las canciones sí eran canciones BTS, pero en un álbum completo las sentía extrañas, porque ellos me habían dado una historia en cada álbum tenía una particularidad, y estas eran como canciones que ellos hicieron eh, y que ahora entiendo que tienen una secuencia, pero desde la primera vez que uno lo escucha, para mí no tenía una secuencia. O sea, era como muchas canciones, muchas que no entendía nada porque Spotify no me daba letras, no me daba nada, entonces solo era de escuchar porque no sabías nada y ya luego sabiendo lo que cada canción significa, lo que cada canción trae el mensaje, o sea, cobra muchísimo más sentido, ¿verdad? Pero eso de no tener mucha información generó que uno esperara tanto que cuando lo tuviera no sabía qué hacer. En mi caso me pasó así. Yo siento que me pasó así y fue un poco difícil. Ahora es un álbum que quiero escuchar en vivo, pues, o sea, porque qué buen álbum. Pero en ese momento sí me pasó eso y, y, y no sé si alguien más se siente identificado de que también fue como, "Ugh, esto no me gusta". Ahora claramente le encanta y es su favorito, pero en ese momento sí me pasó y creo que también es válido, porque veníamos de no escuchar nada de ellos o de tenerlos solistas y donde cada uno representó su versión y los entendías, a volverlos a tener juntos, eh, que habían muchas cosas en la mesa y que al mismo tiempo como que no se sabía cómo reaccionar. Creo que eso me sucedió y no sé, ¿cómo lo viviste tú? Sí, yo creo que sí, pues sí es válido también esa parte que tú decís de que no a la primera te encantara, vamos a decirlo de esa forma, porque creo que al final pues también no es como que un artista te guste y que saque un álbum y que desde el segundo uno te tiene que encantar todo, ¿no? O sea, incluso hay algunas canciones que sí las escuchas desde el primer momento y decís, esta ya está en mi top, y luego hay otra que luego de escucharla unas 3, 4 veces decís, ah, ahora sí ya me gusta un poco más, entonces creo que es como muy válido. En mi caso, la verdad es que yo sí, cuando sacaron como las canciones, algo que yo tengo como ya maña mía, costumbre, es de que me gusta ver los productores. Porque siento que mucho de los productores te puede decir a veces cómo es una canción, sí, aunque tampoco esto es como un 100% asertivo. Pero creo que me emocionó mucho como ver en este álbum los productores, como ver productores de, porque un paréntesis, a mí me gusta Bad Bunny. Ok. Entonces, uno de los productores de este álbum de Ariran era el productor de Vi Tirar Más Fotos. Entonces, para mí ese es un álbum que me gusta mucho, Debí Tirar Más Fotos. Y cuando yo vi a este productor fue como, ok, acá nos van a dar como en esta canción, porque justo Swing, este productor es el productor de Swing. Entonces yo dije, ok, acá va a haber como un trasfondo en esta canción. Y creo que es lo que es Swing, porque
Luego cuando te pones a ver la letra de Swing es un poco eso, como aunque vayas en la corriente, tenés que seguir avanzando a pesar de todas estas dificultades que se te pueden presentar. Entonces, creo que eso, aparte también habían como productores que eran de Rosalía, que han trabajado con Rosalía, entonces yo dije, ah, ok, también creo que es una buena referencia. Y entonces como que eso dije, ok, algunos productores, escuché algunas de las canciones que han trabajado, entonces yo dije, bueno, puedo dar una idea, pero no quería justo como eso de crearme expectativas, porque luego pasa eso, como que te creas como muchas expectativas y si no es, puedes creer que eso es malo, aunque el álbum no sea malo, pero por las expectativas que tú te creaste. Pero luego me recuerdo que esa noche yo estaba como muy nerviosa cuando salió el video. Yo dije, ay Dios mío, no lo quiero ver porque sentía como muy nerviosa. Bueno, luego vi Swim y sí me tardé como unos 5 minutos en ir a Spotify para poder reproducir el álbum. Ya luego cuando puse el álbum me recuerdo que incluso ni siquiera lo quise escuchar como así en mi teléfono en altavoz, sino que me puse los audífonos porque yo dije, ok, quiero como escucharlo más así, no sé. Entonces me puse los audífonos y ya, pues le di reproducir, escuché Body to Body. Primero, segundo, yo me quedé como, ok, ¿qué es este sonido? O sea, fue como, para mí sí fue como muy de, ok. Y luego ya fue como que le di de que siguiera y fue como, madres, o sea, este álbum, no sé qué onda. Luego sí, entonces ya fue en Hooligan cuando escuché como el sonido de esta cosa de las espadas, yo como, ¿qué es esto? O sea, siento que en cada canción yo me quedaba como, no, ¿qué es esto? Y luego ya en la número 29 que yo como de, ok, mi teléfono está fallando porque no escucho nada. Pero, o sea, creo que sí, a mí al principio sí todas las canciones me gustaron, solo como que mi problema fue que no sabía por cuál decidirme. O sea, como que no pude tener un top 3 así a la primera, porque siento que sí eran como muy buenas. Lo que sí me pasó fue que Into the Sun, por ejemplo, fue una canción que al principio cuando escuché el álbum sí me gustó. No era como de, por ejemplo, si tenía que poner un top de 3 favoritas, no estaba en ese top. Pero no, ahorita sí ya creo que está en mi top de las 3 favoritas. O sea, amo Into the Sun. Sí, creo que fue como esa canción que tuve que escuchar varias veces para que ya me terminara de enamorar. Pero sí, creo que fue como muy emocionante escuchar este álbum y luego pues ya como 4 años sin tener nada como grupo, porque al final creo que lo que habíamos estado escuchando como solitarios, pues no es lo mismo porque cada uno estaba como experimentando en los ritmos o sonidos que cada miembro pues como individual tienen. Ya como grupo pues es algo completamente diferente y algo que sí me quedé como, Dios mío, ¿qué es esto? Fue cuando escuché Body to Body en la parte del Ariran. O sea, ay no. Yo creo que ahí sí yo me sentía como hobby en el documental. O sea, Ay, yo así de, sí, ¿qué es va, esto? eso me pasó a mí. Ay, sí, va. Y eso me pasó a mí que, o sea, como te digo, al inicio sí me costó. O sea, no sé, solo no conecté. Pero vi el documental y, y en esa parte donde ellos dicen que ellos tampoco se sienten, o sea, que ellos tampoco están conectando, fue como, es que ustedes lo sabían, igual lo hicieron. O sea, porque, por ejemplo, cuando pusieron Swim, ellos mismos decían, es que esto es algo diferente a lo que hemos hecho como principal, ¿verdad? Y yo, es que ustedes lo sabían, igual la pusieron, no me importa, pero lo sabían. Y con Body to Body sí fue como la bajoneada que le dan a J-Hope de pobrecito, lo está dando todo y Sugar RM es como en el pastel. Entonces, pero, o sea, entonces sí sentí como eso y cuando ves el documental, o sea, entendés muchísimo de las letras, de las canciones, de todo lo que ellos hicieron. eh, y obviamente todo cobra completamente sentido, cuáles eran sus objetivos, porque la mayoría de canciones están en inglés, porque no incluyen tanta letra coreana, y todo eso, ¿verdad? O sea, y como que cobra sentido y eso es lo que me encanta de al final de las cosas de K-pop, porque te dan todo ese material
que te hace conectar muchísimo más con el álbum, con ellos, con las historias, con las canciones y les da como otro sentido, porque ahora cada vez que yo veo Body to Body y empieza el Larirán, me veo a J-Hope dándolo todo y a aquellos diciéndole como no, cuando es la canción, o sea, ese momento, también ahorita que ya están en los conciertos, ese momento en el show y que ponen a la gente que fue con el traje, con la parte de arriba del traje coreano, y los graban previo al show y luego lo montan y todo el mundo está cantando de otros países. Es como, guau, o sea, este es el fruto de todo esto que han hecho y que, o sea, y que es un compa que en 2 meses, pues, o sea, ¿qué tanto talento tenés que tener para que en 2 meses hagas este producto que es un gran producto? O sea, entonces, sí. Esto, creo que esa parte de Body to Body en el Ariran, creo que, porque creo que también pues ellos dudaban como eso de, o sea, la gente que, porque justo me recuerdo que en el documental creo que era Namel que decía como, es que sí, para alguien coreano sí está bien, porque o sea, es Ariran, es una canción muy representativa para los coreanos, entonces sí está bien, pero él decía como, pero para alguien extranjero, o sea, esto no va a significar nada. Y yo de, no, no, estabas equivocado. Mira, porque yo cuando escucho el Ariran, yo me siento coreana. No, pero, o sea, es que sí, es como, yo la primera vez que lo escuché fue como una sensación dentro de mí, que fue como, ¿qué? O sea, no sé, era como muy loco la forma en la que lo mezclaron, porque es como todo el Ariran y luego que regresan sus voces, así de, pa. Entonces creo que eso fue como, es también como, ah, No, es que es muy buena. La verdad es que es una canción muy buena y eso me sorprende, de verdad, que todavía piensen que uno no quiere escuchar los coreanos. O sea, señor, he aprendido palabras por usted, o sea, ¿cómo va a creer que no quiere escucharlo cantar una canción tradicional de su país? O sea, eh, Corea ha estado a nivel global gracias a ellos, en parte, pues, y en todo lo que se ha creado a raíz del K-pop, pero sí, es sorprendente que todavía no dimensionen que lo que uno quiere es escucharlos cantar, ya sea en chino, japonés o mandarín, no sé, cualquier idioma, o en español. O sea, yo tengo mi casa aquí grabado porque Home es una gran canción, o sea, entonces es como muy sorprendente. Y sí, esa parte de ellos cantando y escuchando, porque también ellos se quitan siempre en los conciertos, pues se quitan el micrófono, no, o esa cosa que ponen en el oído para poder escuchar a la gente cantar. Y es sorprendente, la verdad es que es ese momento donde las culturas se conectan y al final ese es el objetivo, pues poder identificarte con otras personas a través de la música, del arte y de todo, ¿verdad? Y saber que todo conecta, porque cuando escuché que 7 jóvenes viajaron a Estados Unidos, digo, ellos también son 7. O sea, es increíble el cómo todo. verdad que sí, muy crack la persona que les fue a dar como, miren, esto va a funcionar. Porque sí, justo cuando empezó a salir toda esta información, como me recuerdo que en Twitter fue que yo lo empecé a ver como todo eso, yo de, ¿qué rayos? Pero sí es como muy pilas, la verdad, la persona de todo esto que les dio la idea. O sea, en conclusión, todos los comebacks son buenos. No todos te pueden gustar al inicio, pero luego entendés muchas cosas y te gustan. Y pues puede que exista tu comeback porque es con el que entraste al mundo, con el que aprendiste un montón de cosas, pero también está ese comeback que no estuviste, pero que es el álbum que te ha marcado desde que lo conoces. Y hablando de emociones y de cosas que te han marcado desde que lo conoces, en el episodio anterior nosotros mencionábamos que, bueno, hablando de Ariran, hay un Ariran Tour, ¿verdad? Donde pues ellos van por el mundo, por todo el mundo. Ahora sí es Global World Tour, ahora sí. Van por el mundo cantando este nuevo álbum que sacaron.
Y en el episodio anterior nosotros mencionábamos que todavía no había sido la venta de entradas, pero que teníamos mucha fe en que se iban a lograr grandes cosas. Así que la noticia que les traemos en este nuevo episodio es... A mí me encuentran como Bulletproof with You y en nuestro Instagram del podcast que es PodBulletCast. Sí, y a mí también me pueden seguir en mi Instagram, que estoy como Wallen Shane. Mi recomendación para esta semana es On de BTS porque es la canción que me hubiera gustado escuchar como primer comeback. Ok, yo esta semana voy a recomendar una canción que me gusta mucho. Es de una subunidad de Seventeen, es de DK y Sungwon y se llama Blue. Entonces, si no han escuchado nada nunca de Seventeen, pues esta es su oportunidad. Nos despedimos. Adiós. Gracias, bye.